Capítulo 61. ¿Quieres hacer una aplicación donde los creyentes puedan escuchar música? Jaina me preguntó en un mensaje en Carrier Pigeon. Por su tono menos formal, parece que estaba sorprendida por la idea de la aplicación. Exactamente, imaginé que poner música de disposición de los mortales para que la escucharan en cualquier momento sería una excelente manera de mejorar la calidad de vida de las personas, además de animarlas a usar Internet por más tiempo y, con ello, darme más poder divino. Le expliqué honestamente en un mensaje. Pero mientras escribía, me di cuenta de otro gran cambio que podía hacer en Internet. Ahora que podía controlar las ondas sonoras, ¿no podría desarrollar una forma de invocación de audio? Entonces, ignorando el mensaje de Jaina por unos minutos, rápidamente desarrollé una pequeña versión de prueba y la llamé. Mirándola a través de mi visión divina a través de Internet, pude ver la sorpresa de Jaina cuando notó el mensaje que aparecía en su pantalla. El dios de Internet te está llamando, ¿deseas aceptar la llamada de voz? Si no, los botones tenían iconos verdes y rojos que representaban la elección del usuario. Confundida, Jaina hizo clic en sí para ver qué era, lo que me permitió hablarle libremente sin tener que escribir. Hola Jaina, dije sonriendo. Cuando Jaina escuchó mi voz proveniente del libro de Internet, se sorprendió y miró a su alrededor confundida. ¿Cómo me estás hablando?, preguntó ella. A través de Internet, me he asociado con la diosa de las olas, y con mi conocimiento y su divinidad, he desarrollado esta función. Actualmente, no está disponible para el público general, pero en el futuro, todos los usuarios podrán usar Internet para chatear por voz con quien quieran, cuando quieran. Sonreí mientras se lo explicaba. Al oír esto, Jaina se sorprendió. Como yo era el único que podía verla, era como si estuviera en una videollamada mientras ella estaba en una llamada de voz, pero sin que ella lo supiera. Bien, dijo ella mientras suspiraba, aparentemente renunciando a intentar entenderme. En cuanto a mi idea de una aplicación para que los mortales puedan escuchar música, la desarrollé anoche y ya está terminada, solo necesito canciones para completarla, dije mientras le daba acceso a la aplicación. Puedes buscarla en Internet. Ya hay una canción que grabé como ejemplo. Al escuchar esto, Jaina minimizó con curiosidad Carrier Pigeon y vio que había una nueva aplicación en su libro. El icono de la aplicación era un hermoso arpa dorada con un círculo mágico alrededor que mostraba notas musicales doradas flotando, con un fondo azul como un cielo claro y sin nubes. Debajo del icono estaba el nombre de la aplicación, Mystic Melody. Asintiendo con la cabeza, Jaina estuvo de acuerdo con el icono y el nombre de la aplicación mientras hacía clic en la aplicación para ver una interfaz blanca y dorada. En mi mundo anterior, la gente lo habría odiado, ya que el tema de la luz era odiado por el 90% de los usuarios de Internet, pero en este mundo, noté que a la gente le gustaba usar la pantalla de luz de Internet como un método para iluminar por la noche, lo que hizo que esta aplicación fuera útil para eso. ¿Podría crear una aplicación de linterna en el futuro para solucionar este problema definitivamente? Sí, pero para que la aplicación se llamara linterna, el brillo de la pantalla tendría que ser mucho mayor, lo que podría reducir aún más mis ganancias, así que estaba esperando a que mi rango subiera para hacerlo. Cuando me convirtiera en un dios elemental, mi eficiencia al utilizar el poder divino aumentaría tanto que podría desarrollar aplicaciones más caras en Internet y no tendría que preocuparme por obtener ganancias. Pero por ahora, la gente tendría que conformarse con iluminarse por la noche. Por supuesto que no es que se estuvieran quejando. Ya estaban muy agradecidos por cómo eran las cosas, a mí solo me molestaba que no hubiera una aplicación de linterna porque sabía lo útil que era una aplicación así en mi mundo anterior. Mientras pensaba en esto, Jaina escuchó Ave María en la aplicación y asintió con satisfacción. Como esta era una de las pocas canciones clásicas de mi mundo anterior que recordaban muy bien y que encajaría bien en este mundo, elegí esta canción como ejemplo. Por la expresión de Jaina, supe que había tomado la decisión correcta, porque cuando terminó la canción, ella se quedó mirando al vacío durante unos minutos antes de volver a la aplicación Carrier Pigeon y hablarme. Acabo de escuchar tu canción, qué hermosa melodía, realmente hace honor a su nombre, melodía mística, dijo Jaina con reverencia. ¿Por casualidad es música del mundo divino? Sonriendo, negué con la cabeza mientras respondía, aunque ella no podía verme. No, esto es música pura del mundo mortal. Al oír esto, Jaina se sorprendió aún más.
Es increíble, aunque no conozco canciones tan increíbles, una de las profesoras de la escuela de magia Arcantor está desarrollando una rama de la magia llamada magia musical. Creo que le interesaría mucho la nueva aplicación, ¿qué tal si le presento a Atenos? Sugirió Jaina con una sonrisa. Escuchar eso me dio curiosidad. ¿Un mortal estaba desarrollando magia basada en la música? Eso sonaba muy interesante. Como tendría que discutirlo con ella, sería mejor hacerlo en persona, así que lo pensé un momento y le respondí a Jaina. Está bien, estaré allí en unos minutos, dije. Está bien, te invito a mi oficina, dijo Jaina, haciéndome asentir y colgar el teléfono. Poco después, descendí al mundo mortal a través del cuerpo de mármol que estaba en espera en una habitación de la iglesia. Cuando salí de la sala, me sorprendió ver al menos 100 personas sentadas en los bancos escuchando al padre Robert predicar sobre el dios de Internet. Tan pronto como estas personas me vieron, rápidamente se levantaron e hicieron una reverencia en señal de respeto, dejándome sorprendido y sonriéndoles mientras levantaba la mano. Gracias por venir a orar al dios de Internet. Que tengas un día mejor, dije con voz tranquila mientras usaba 1000 puntos de poder divino para bendecir a estas 100 personas, dándoles a cada una pequeñas bendiciones de 10 puntos de poder divino. Estas bendiciones fueron muy débiles en comparación con la bendición que le di a Robert, pero estas bendiciones ayudarían ligeramente con la salud y la energía que estas personas tendrían durante las próximas 24 horas. Al ver la luz azul volar desde mi mano hacia sus cuerpos, y tal vez sintiendo el cambio que habían experimentado, la gente se emocionó aún más y todos se inclinaron ante mí. No se preocupen por mí, concéntrense en el padre Robert y que tengan un buen día, dije al despedirme y caminar hacia la escuela de magia Arcantor. Desgraciadamente, mi caminata fue mucho menos suave de lo que había imaginado. Desde que Internet se había vuelto popular entre prácticamente todos en Arcantor, la descripción de Atenos, el emisario del dios de Internet, ya se había vuelto popular entre la gente, especialmente mi corte de pelo, que era diferente al de la gente de esa época, me hizo destacar fácilmente entre la multitud en la capital. Señor Ateneo, por favor bendice a mi hijo. Dijo una mujer mientras me ofrecía un bebé delicado. Mientras miraba al niño, por capricho le di una bendición, pero esta bendición era diferente. Esta fue una bendición del dios de la creatividad, aumentando la creatividad que este niño tendría en el futuro. Al ver esto, cada vez más personas me pedían bendiciones o buenas palabras, retrasando mi viaje a la escuela de magia Arcantor por 40 minutos y costándome 5000 puntos de poder divino. Por supuesto, podría haberlo hecho sin gastar nada, pero los 5000 puntos de poder divino que gasté comparados con lo mucho que la gente hablaba de Atenos y la gratitud que sentían hacia él y el dios de Internet valían mucho más que esos 5000 puntos. Cuando llegué a la escuela de magia Arcantor, esta vez los guardias me reconocieron a primera vista y fueron extremadamente amables conmigo. Simplemente les sonreí, les di una bendición básica de 10 puntos de poder divino de creatividad y me dirigí a la oficina de Jaina para reunirme con el mago centrado en la música. Tenía curiosidad por saber cómo esta mujer se centraba en desarrollar hechizos relacionados con la música. En mi mundo anterior, había varios personajes que hacían ese tipo de cosas, lo que me dio esperanza y curiosidad sobre cómo lo haría. Lo que no sabía era que el camino que había tomado hacia la escuela de magia Arcantor bendiciendo a la gente me estaba ganando más buena voluntad de la población de lo que había imaginado. Las personas que habían sido bendecidas o que me habían visto bendecir a otros lo publicaron en Internet, y otros incluso querían ver quién había sido bendecido para tratar de obtener algo de la bendición para sí mismos. Cuando los testimonios de la gente de la iglesia se publicaron en línea, esta tendencia se hizo aún más fuerte y Lord Atenos se convirtió en uno de los temas más comentados en Arcantor en Carrier Pigeon, e incluso se hizo popular en los otros 3 reinos que tenían acceso a Internet. Tanto es así que cuando llegué a la oficina de Jaina, me sorprendí al ver a Jaina mirándome sin decir palabra con una sonrisa irónica en su rostro, su libro de Internet mostrando el icono de la paloma mensajera. Junto a Jaina, una joven con largo cabello azul y un monster de agua alrededor de su cuello me miraba con ojos brillantes. Lo que me sorprendió fue que la apariencia de esta chica de cabello azul me recordó a un personaje orientado a la música de mi mundo anterior. Capítulo 62. Esta es Luna Nix, una maestra maga que lleva varios años estudiando magia centrada en la música y probablemente sea la maga con más experiencia en magia y música de todo Arcantor, explicó Jaina, señalando a Luna.
Al mirarla, su cabello azul, sus ojos azules e incluso la serpiente y monster azul alrededor de su cuello hacían que su apariencia juvenil fuera única y distintiva. Algo que me causó curiosidad, ya que me recordó mucho a una cantante virtual de mi mundo anterior. Hola, señora Tenos. La archimaga Jaina me habló de la nueva aplicación que creó el dios de Internet. ¿Necesita algo de mí? Preguntó emocionada. Me di cuenta de que ella se dio cuenta del potencial de Mystic Melody. Hola, Lady Luna. Le sonreí cortésmente mientras asentía. Sí, el dios de Internet creó una aplicación centrada en canciones, pero pensó que sería más interesante para los mortales si estas canciones fueran interpretadas por los propios mortales. Así que se lo conté a Jaina y ella me habló de ti. Al escuchar mi explicación, Luna se emocionó cada vez más. Es increíble, Lord Atenos, pero no tienes que llamarme Lady Luna, solo llámame Luna, así me siento más cómoda, dijo un poco avergonzada. Claro, entonces puedes llamarme Atenos, dije sonriendo y asentí. ¿Puedes explicarme qué entiendes por música y a qué te dedicas? Luna asintió rápidamente ante mi pregunta. Sí, sí. Para empezar, mi familia está formada por músicos y artistas que actúan por todo Arcantor. Mi padre incluso es el director de la ópera de Arcantor. Como crecí en una familia interesada en la música, cuando descubrieron mi talento mágico, mi primer pensamiento fue cómo podría usar la magia en la música. Asintiendo con la cabeza, seguí mirándola, esperando el resto de su explicación. Desde mi camino como aprendiz de mago hasta ahora que soy maestro mago, siempre he intentado pensar en cómo usar la magia con la música. Y últimamente, he empezado a obtener resultados satisfactorios, dijo mientras se llevaba la mano a la garganta. Su mano comenzó a brillar con una luz blanca, de modo que, al hablar, su voz sonó mucho más fuerte que al principio. Ese fue uno de los hechizos que creé, al que llamé amplificar. Había inventado un hechizo para hacer un hablante. Con una magia como esa, incluso sin la electricidad y el altavoz de mi mundo anterior, sería posible realizar conciertos para miles de personas. Mientras imaginaba la escena de conciertos en vivo en este mundo, una sonrisa apareció en mi rostro. Mientras sonreía, noté que Luna, que había estado preocupada por mi reacción, se animó por la sonrisa y comenzó a explicar aún con más emoción el otro hechizo que había desarrollado. El hechizo amplificar fue el primero que hice, dijo, manteniendo la mano cerca de su cuello, pero esta vez con el color cambiando de blanco a amarillo. El otro hechizo que hice, al que llamo influencia, como su nombre indica, usa la magia para influir en las personas y hacerlas sentir como yo quiero que sientan, lo cual uso para hacerlas más felices cuando escuchan mis canciones. Si el hechizo anterior fue sorprendente, este nuevo fue impactante. Yo mismo sentí los efectos de este hechizo de Luna y sabía que el efecto era muy débil. Si alguien quería resistirlo, con solo un poco de intención podrían, incluso los plebeyos normales, pero considerando que Luna podría usar poco mana, si sobrecargara este hechizo con mana a un nivel de archimago, sería devastador. Pensando en esto, me volví hacia Jaina y noté que incluso ella estaba sorprendida por esto. Al ver nuestra reacción, Luna se preocupó y canceló el hechizo rápidamente. Solo lo usé para mis canciones, solo quería alegrar a la gente escuchando canciones alegres, dijo mientras comenzaba a disculparse y agachaba la cabeza. Al ver su reacción me quedé sin palabras. Este hechizo es increíble, Luna. ¿Qué tal si me muestras cómo lo usas en una de tus canciones? Pregunté con curiosidad. Sorprendida, Luna levantó la cabeza en estado de shock y me miró con los ojos muy abiertos. Cuando vio mi sonrisa, comenzó a sonreír también, antes de girarse hacia Jaina y verla todavía con su expresión congelada, pero le hizo un gesto de asentimiento. Con esta confirmación, Luna rápidamente comenzó a prepararse y comenzó a cantar para nosotros. Su voz era muy buena, y todo sin ningún filtro de voz, corrección digital o incluso autotune, algo digno de elogio. El mayor problema para mí fue la canción que estaba cantando, una canción de ópera, cuya calidad musical podía reconocer, pero no me podía gustar. Y como yo, creo que incluso la gente común no podría entender y disfrutar ese tipo de música. La ventaja de esto era su magia, que aunque no me gustaba ese estilo de música, me hacía feliz solo con oírla cantar. Cuando terminó, me puse de pie y comencé a aplaudir, haciendo que el joven mago pareciera avergonzado y con la cara roja. Incluso Jaina se unió y aplaudió a Luna también, haciendo su sonrisa aún más grande.
Luna, incluso sin tu hechizo de influencia, tu voz es increíble y tu talento ya sería muy valorado en melodía mística, pero creo que con tu magia, es realmente posible que alcance un nivel que nadie podría haber imaginado, dije con una sonrisa. Una de las características de Mystic Melody es que, para escuchar una canción, el oyente debe comprar el acceso por una moneda de Internet, que se divide al 50% entre la aplicación y el autor o cantante de la canción. Esto significa que si millones de personas compran tus canciones, obtendrás cientos de miles de monedas de Internet. Dije mientras comenzaba a diseñarle un pastel. Afortunadamente, la moneda de Internet todavía era relativamente útil a los ojos de la gente, especialmente de los magos que veían los libros de magia como muy valiosos, pero sabía que esto solo podría no significar mucho, así que pensé en algo mientras miraba la delicada serpiente azul en el hombro de Luna. Sin mencionar que en el futuro, Internet Coin podría convertirse en Premium Internet Coin, lo que significaría más galletas para Monster, dije sonriendo. Al oír esto, los ojos de Luna se abrieron de par en par. Sabía que más galletas para Monster significaban que Monster podría subir de nivel y volverse más fuerte, lo que le daba una verdadera ventaja en términos de seguridad. ¿De verdad podría grabar canciones para Internet, Lord Atenos? Preguntó emocionada. Sí, el dios de Internet me permitió elegir a los cantantes mortales para participar en Mystic Melody, y estoy seguro de que encajarías perfectamente, Luna. Solo tendremos que ajustar un poco tu repertorio. Dije que, porque hacerla cantar solo ópera sería un gran desperdicio de su talento. Si ella cantara canciones con las que la gente común pudiera identificarse, ¿no aumentaría eso enormemente el tiempo de uso de la gente común? Y como eran la gran mayoría de los internautas, mi atención se centró principalmente en ellos. No se preocupe, señor Atenos. Lo que me pida que ajuste, lo haré sin pensarlo dos veces. Dijo con voz seria, llevándose la mano a la frente a modo de saludo. Sonriendo por su comportamiento, simplemente negué con la cabeza y comencé a explicarle mi plan, cómo quería que funcionaran las canciones y las letras. Al principio ella se mostró escéptica, ya que nunca había escuchado canciones como esa antes, pero luego le canté una canción romántica de mi mundo anterior y los ojos de Luna comenzaron a brillar aún más mientras miraba en mi dirección. Si no lo supiera, incluso podría pensar que se enamoró de mí cuando me escuchó cantar esa canción, pero con lo emocionada que estaba por escribir nuevas canciones en este estilo, sabía que su enfoque estaba solo en una nueva forma de música que no conocía. Al final, se decidió que intentaría desarrollar nuevas canciones en este estilo e incluso hablaría con su familia para que la ayudaran. Cuando dejé la escuela de magia Arcantor, me di cuenta de que prácticamente estaba creando un ídolo que podría influir en millones de personas de cualquier forma que yo quisiera, lo que me sería extremadamente útil. ¿Tenía miedo la gente? Luna podría lanzar una canción tranquilizadora y la gente estaría más tranquila durante varias horas. ¿Era baja la tasa de natalidad del país? Luna podría lanzar una canción romántica y formar más parejas. ¿Mortales yendo a la guerra? Una canción de batalla y deber para reclutar gente para el ejército sería de gran ayuda. Tener un artista bajo mi control sería de gran ayuda para mi futuro, y estaba emocionado de ver lo que un cantante con un hechizo tan útil podría lograr. Más aún con la bendición de la creatividad que puse en ello, estaba emocionado de ver lo que podía producir. Con eso decidido, mi atención volvió a la invasión de Valoria, y una enorme sonrisa apareció en mi rostro al ver cómo iba todo. Mirando el borde de Valoria, me pregunté cuándo podría cruzarlo y terminar mi enfrentamiento con Zack. En ese momento, recibí un mensaje de uno de mis emisarios diciendo que la familia real de Valoria quería ponerse en contacto conmigo. Capítulo 63. Oh gran dios de Internet, hoy tuve el honor de ser recibido por la familia real de Valoria. Con reverencia y humildad les mostré la grandeza de tu creación, la maravillosa Internet que nos has regalado. Al principio, los nobles se mostraron escépticos, sobre todo porque acababan de tener problemas con dos dioses, pero cuando vieron lo que Internet podía hacer, su interés se despertó como una llama que arde en la oscuridad. Les presenté a Carrier Pigeon, Library Monsters, y pude ver la emoción en sus ojos. Estaban especialmente entusiasmados por el conocimiento que podrían adquirir y compartir, pero sobre todo, estaban entusiasmados por las oportunidades que Monsters podrían traer al reino.
Después de todo lo que han pasado en la reciente batalla, la desaparición del dios del trueno y la noticia que nos enviaste de que habías desterrado al dios del trueno, están más que dispuestos a establecer Internet como la religión del pueblo de Valoria a cambio de tu protección. Espero su respuesta, de su emisario, Sidney Shields. Esta fue la oración que recibí de uno de mis emisarios en Valoria. Por lo que dijo, me sorprendió que la familia real de Valoria estuviera tan dispuesta a recibirme en su reino como su religión principal. Pero teniendo en cuenta que pudieron haber presenciado la batalla entre el dios del trueno y el dios de las montañas, es comprensible que quisieran refugiarse bajo un dios más poderoso. Y teniendo en cuenta que Sidney debe haberles hablado de los beneficios, y que no había requisitos para usar Internet aparte de la capacidad de desarrollar un e-monster con el poder de un archimago prácticamente sin coste, esta podría ser un arma extremadamente poderosa para su reino. Así que simplemente sonreí y respondí con un mensaje a Sidney usando la cuenta de Atenos, quien prácticamente actuaba como administrador para los mortales en Internet cuando necesitaban contactar al dios de Internet. Atenos. Hola Sidney, el dios de Internet me ha informado de la situación por la que estás lidiando. ¿Estás con la familia real en este momento? Aunque sabía que estaba tomando té con un príncipe, pregunté por cortesía ya que los mortales no saben que puedo espiarlos. Sidney. Hola Lord Atenos, sí, estoy tomando el té con el príncipe Christopher ahora mismo. Atenos. Muy bien, te llamo y haces clic en aceptar, ¿de acuerdo? Antes de que Sidney pudiera responder, simplemente nos conecté a través de Internet y le envié la llamada. Sidney estaba confundido, pero rápidamente aceptó la llamada como le sugerí. Hola Sidney, hola príncipe Christopher, soy Atenos, el emisario del dios de Internet, dije en un tono tranquilo y educado. Por lo que pude ver, los dos hombres estaban sorprendidos mientras miraban a su alrededor buscando el origen de la voz. Señor Atenos, ¿dónde está? Preguntó Sidney mientras me buscaba. Estoy en Arcantor, Sidney, pero con la nueva función que el dios de Internet está desarrollando para Internet, les envío mi voz en tiempo real por Internet, expliqué, y ambos hombres quedaron atónitos. Tanto Sidney como él quedaron impactados por esta nueva característica, que nunca imaginaron que existiría, ya que la mensajería en tiempo real en Internet era ya extremadamente revolucionaria. Así como Christopher se sorprendió al darse cuenta de que Internet podría ser mucho más útil de lo que había imaginado al principio. Ya veo, Lord Atenos. Esta nueva función es increíble. Dijo Sidney con respeto. Aunque era el hijo joven de un pequeño varón, Sidney era bastante humilde debido al trabajo de ventas que realizaba con la caravana comercial de la familia. Hola, Lord Atenos. Sidney me explicó que usted es el emisario del dios de Internet. Soy Christopher Montuar, el segundo príncipe del reino de Valoria. El joven que tomaba el té con Sidney se presentó con elegancia. Hola, príncipe Christopher, es un placer conocerlo. Sidney me contó su interés en convertir Internet en la religión oficial de Valoria, ¿es cierto? Pregunté cortésmente. Sí, la batalla entre el dios de las montañas y el dios del trueno fue devastadora para Valoria, y decenas de miles de personas en la capital del reino murieron por los ataques de ambos dioses. Ahora mismo, solo queremos paz y tranquilidad para el reino, y creo que refugiarse bajo el dios que derrotó al dios del trueno es la decisión correcta, dijo Christopher con cortesía. Sabía que lo que decía era en parte cierto, pero noté una inconsistencia en ello. Bien, entiendo tu punto. Actualmente, en el mundo mortal, el dios de Internet es el más poderoso entre los dioses de los otros reinos, así que tu decisión es comprensible. Pero creo que su majestad ya sabe que hay miles de adoradores del dios de Internet en Valoria, ¿verdad? Y para determinar una política nacional, creo que solo el rey puede decretarla. ¿Qué pretende el segundo príncipe con este contacto nuestro? Pregunté. Sabiendo cómo la nobleza jugaba en el mundo mortal, tenía curiosidad por conocer las intenciones y ambiciones de Christopher. Al darse cuenta de que podía ver a través de él, Christopher levantó las manos en señal de rendición, sin darse cuenta de que teóricamente no podía verlo, y respondió con una sonrisa. Sí, Lord Atenos, teóricamente, como segundo príncipe, no puedo hacer nada para aprobar algo que todos los nobles del reino tendrían que cumplir de inmediato. Continuó.
pero después de la batalla, mi noble padre, el rey de Valoria, quedó traumatizado por el poder de los dioses y le teme tanto que creo que no quería aceptar nuevos dioses en el reino, y mi hermano mayor, fiel a sus órdenes, también seguía los deseos de mi padre sin considerar cuál sería la mejor decisión para el reino. Al oír esto, empecé a reír, comprendiendo a dónde nos llevaría esta conversación. Así que pretendes tomar prestado el poder del dios de Internet para ayudarte a eliminar a tu padre y a tu hermano y convertirte en el próximo rey de Valoria. Christopher fingió sentirse culpable, bajó la cabeza y respondió con tristeza. Desafortunadamente sí, señor Atenos. Si mi noble padre descubre que otro dios ha llegado a Valoria, es posible que incluso quiera prohibir el uso de Internet a la población, lo que podría provocar una reacción negativa del dios de Internet y una posible guerra con más pérdidas y muertes para la población de Valoria. Al escuchar su explicación, tuve que admitir que este príncipe era inteligente. Si el rey de Valoria realmente intentara impedir que difundiera Internet en su reino, trataría con él tal como lo hice con el rey de Eldoria. Aunque los veía como personas reales que teóricamente no habían hecho nada malo, todos los años de educación y adoctrinamiento que los recuerdos de Adrián de Esmundo me habían dado hicieron que esta actitud fuera mucho más fácil para mí. Más aún, saber que el resultado de esta prueba podría determinar cómo viviría en el futuro hizo que me resultara aún menos difícil tomar tal decisión. Claro, no fue fácil decidir matar a una familia, pero después de usar al dragón para acabar con la familia real del Doria, sería aún menos difícil para mí hacerlo de nuevo. Sin mencionar que podría usar Internet para intentar averiguar la suciedad de la familia real, que difícilmente estaría libre de alguna de las inmundicias que hacen los nobles de esta época, lo que podría hacer que fuera aún más fácil para mí tomar tal decisión. Así que el príncipe de Valoria tenía razón al actuar como lo hizo y tratar de salvar su vida. Eres inteligente, príncipe Christopher, y eso me gusta de ti. Es mucho más fácil tratar con un rey inteligente como tú que con uno necio. ¿Qué nos propones para que trabajemos juntos? Pregunté con interés. Sonriendo, Christopher comenzó a explicar su plan. Según la explicación de Sidney, los monstruos pueden ser invocados en cualquier momento, ¿verdad? Mientras el dios de Internet me preste un monstruo lo suficientemente poderoso como para matar fácilmente a mi padre y a mi hermano, prometo devolver el valor de ese monstruo con intereses en el futuro, animando a la gente de Valoria a rezar aún más al dios de Internet. Al escuchar esto, tuve que considerar algunos puntos. Hacer un monster que pudiera matar a dos personas no era demasiado difícil, especialmente considerando que el príncipe heredero era un caballero de élite, mientras que el rey, que ya estaba envejeciendo, tenía como máximo la fuerza de un escudero, así que mientras prestara un monster con la fuerza de un mago arcano durante unas pocas horas, o incluso la fuerza de un mago maestro para asegurar el éxito de la misión, podría manejarse. Y con los futuros pagos de intereses, no era tan atractivo como que la población del reino me rezara unos días antes de lo previsto, porque la ganancia que obtendría de eso sería muy buena. Teniendo en cuenta que el costo del poder divino para crear un monster con el poder de un mago maestro que duraría una hora era de solo unos 100.000 puntos de poder divino, este trato fue extremadamente lucrativo para mí. Solo gastaría unos 100.000 puntos de poder divino y recibiría las oraciones de al menos otras 350.000 personas varias veces al día, con varios días de antelación, si difundiera Internet por todo el reino por mi cuenta. Sin mencionar el tener que lidiar con el rey intentando bloquearme, lo que sería muy molesto. Muy bien, príncipe Christopher, trato hecho. Sonreí al responderle. Puedes rezarle al dios de Internet y revisar tu aplicación y Monster. Allí te espera una sorpresa. Al escuchar esto, tanto Christopher como Sidney sintieron curiosidad por lo que sucedería, por lo que Christopher rápidamente aprendió la oración de Sidney y abrió Internet para comprobar lo que había recibido. Al principio tuvo dificultades para utilizar Internet, pero con la ayuda de Sidney pudo abrirlo rápidamente. Cuando miró la pantalla que apareció, vio a la ardilla verde LV20 sosteniendo una katana de madera con un temporizador de 60 minutos al lado, lo que indicaba que tendría acceso a este monster durante 60 minutos siempre que lo invocara al mundo real. Christopher estaba confundido sobre lo que esto significaba, pero Sidney estaba sorprendido por una cosa. También había elegido a la ardilla verde como su monster personal, pero por alguna razón, la ardilla verde en la pantalla de Christopher era más grande y más intimidante que la ardilla que tenía en su aplicación. Capítulo 64.
En este punto, solo los e-monsters dirigidos por grandes ciudades habían evolucionado, ya que las grandes ciudades de mundos medievales como estos tenían menos de 100.000 personas, y dado que el precio de subir de nivel a los e-monsters se duplicaba con cada nivel, para llegar a LV20 había que acumular un total de casi 260.000 Pizken galletas para alimentar a los e-monsters. Y dado que los entrenadores de estos e-monsters más poderosos no alimentaron a los e-monsters con todo el pick que recibieron de los plebeyos, porque necesitaban mantener una gran cantidad de pick en caso de que necesitaran convocar a la criatura a la batalla, hubo pocos e-monsters que evolucionaron. Aunque el nivel de evolución de los e-monsters era solo LV16, no había muchos e-monsters evolucionados. Y como Internet no permitía a los usuarios subir imágenes, la aparición de los e-monsters evolucionados solo era conocida por aquellas personas que podían ver a las criaturas, por lo que era imposible que Sidney hubiera visto un e-monster evolucionado ya que ni siquiera estaba en Arcantor. Pero no me preocupé demasiado por eso. Dejé que Sidney y Christopher continuaran su conversación y la planificación de Christopher sobre cuándo llevaría a cabo el ataque a su padre y su hermano, y decidí contactar a Lucky. Mirando mi lista de contactos, allí estaba ella. La ventaja de nuestra divinidad compartida era que ella también podía acceder a mi internet, aunque también era una diosa. Y por lo que noté en sus datos de uso de internet, Lucky era tan adicta a él como los mortales. Ella estaba en línea un promedio de 10 horas al día. Cuando la llamé, la llamada fue contestada en apenas unos segundos, solo que a diferencia de los mortales, Lucky y yo podíamos vernos a través de la llamada, ya que ella también contaba con mi capacidad de observar quién estaba usando internet. Hola Lucky. Sonreí mientras la saludaba. Oye, Adrián, ¿peleaste con Zack? Me preguntó preocupada. Considerando que ella también tenía acceso a internet y que había habido comentarios extraños de personas que vivían cerca de donde nos peleamos, era comprensible que lo dedujera. Y yo no tenía motivos para mentir. Sí, con su divinidad, es bastante fácil de vencer. Sonreí mientras le explicaba el desarrollo de la batalla, cómo usé mi dominio de las ondas sonoras para contrarrestar por completo a Zack, provocando que la conmoción cubriera su rostro. No tenía idea de que mi deidad tuviera una ventaja tan grande sobre él, finalmente logró responder después de unos segundos. Sí, con esta nueva ventaja, planeo atacar su reino en cuanto ascienda de dios elemental. ¿Quieres venir conmigo? Pregunté. Con nuestra asociación, incluso podría exigirle que fuera conmigo para ayudarme en la batalla, pero sabiendo que podía manejarlo con facilidad y que tenía mucho más poder divino que ella, aceptaría si tuviera alguna razón para quedarse en su reino. Pero Lucky asintió rápidamente. Claro. Ya me estás ayudando muchísimo enseñándome sobre mi propia divinidad, sin mencionar el poder divino que obtengo de internet a diario sin hacer prácticamente nada. Sin duda te ayudaré en un momento como este, dijo, con el pelo brillante de emoción. Teniendo en cuenta que Lucky ya estaba recibiendo 100.000 puntos de poder divino al día, y que este promedio aumentaba cada día a medida que el número de creyentes también aumentaba, ella ya estaba recibiendo mucho más poder divino de internet que de las oraciones directas de sus creyentes. Pero me hizo una pregunta importante. ¿Cuánto tardarás en alcanzar al dios elemental? Teniendo en cuenta lo que estaba recibiendo, lo que estaba gastando y el aumento diario de la población de Internet, con Arcantor, Eldoría, Noverá y Valoria recibiendo creyentes directos, los dos primeros reinos ya algo saturados, pero los dos nuevos reinos trayendo muchos nuevos creyentes cada día, mi estimación estaba bastante cerca. Creo que alcanzaré los 12,8 millones de puntos de poder divino necesarios para subir de rango en 4 o 5 días, pero como guardo unos cuantos millones más de puntos de poder divino después de la evolución, debería poder subir de rango en 5 o 6 días, dije. Al oír esto, los ojos de Lucky se abrieron de par en par. ¿Podrás convertirte en un dios elemental en menos de 40 días de prueba? Preguntó con la boca abierta en enfadado. Riendo, asentí. Posiblemente, dependiendo de cómo se desarrollen las cosas tras el ataque al reino de Zack, no sea imposible alcanzar el rango 2 de dios elemental antes del final del evento. Lucky estaba aún más impactada por esta posibilidad. En 5 o 6 días, probablemente habré reunido suficiente poder divino para convertirme en un dios embrionario de rango 9, así podré ayudarte aún más en la batalla.
Cuando escuché esto, mis ojos se iluminaron, porque cuando Lucky suba al rango 9, su deidad a la que tengo acceso también subirá de rango, lo que me permitirá usar poderes aún mayores, y el costo del poder divino se reducirá debido a la mayor eficiencia en su uso, lo cual fue una gran noticia. Esto es genial. Podemos hablarlo todo antes de la incursión en Zack, y si lo necesitas, puedo prestarte algunos puntos de poder divino para la batalla. Es mejor prevenir que arriesgarte a llevarte a una batalla con poco poder divino disponible, incluso siendo dos dioses, expliqué, provocando que Lucky sonriera y asintiera. Entonces seré grosera y pediré poder divino en caso de que lo necesite ese día, dijo ella. Sin embargo, también aproveché la llamada para contarle a Lucky sobre Mystic Melody, la aplicación que había creado específicamente para su deidad. Al escuchar que tendría una aplicación tan interesante con tanto potencial para uso futuro, Lucky estaba aún más emocionada por cuánto poder divino podría recibir de ella en el futuro. Muchísimas gracias por esta aplicación, Adrián. ¿Crees que podría componer una canción como tú y subirla a esta aplicación? Preguntó un poco avergonzada. Claro, es tu aplicación. Si quieres cantar tus canciones y publicarlas, puedes hacerlo sin problema, respondí sonriendo. Después de charlar sobre estos asuntos más oficiales, comenzamos a hablar de asuntos más mundanos, como las cosas interesantes que encontramos en el mundo mortal, chismes interesantes que la gente publicaba en internet y varios otros temas diversos. Fue divertido tener a alguien más con quien hablar tan abiertamente durante este juicio. Con cada dios aislado en su propia cabaña, mi único contacto durante los últimos 30 días había sido con mortales que me consideraban un ser superior y me trataban con extremo respeto o incluso miedo, sin dejarme oportunidad para conversaciones tan relajadas. Lucky estaba en la misma situación que yo, o incluso peor, ya que yo al menos podía leer sobre la vida de los fieles en internet o verlas con mi deidad cuando estaba aburrido, mientras que ella no tenía acceso a nada de esto antes de nuestro acuerdo. Nuestra conversación fue tan agradable que, sin darnos cuenta, pasamos varias horas hablando por teléfono sin parar hasta que el mundo mortal se oscureció y volvimos al mundo divino a dormir. Al día siguiente miré mi sistema con una sonrisa en mi cara. Estado del personaje. Nombre: Adrián Innovasine. Títulos: Dios de la creatividad, Dios de Internet. Nivel: deidad embrionaria de rango 9. Número de creyentes: 1.041.390, 1.145.529. Uso promedio por usuario: 4 horas. Deidades disponibles: creatividad, olas. Poder divino: 3.537.529 12.800.000, 5.625.489 12.800.000, 2.291.000, 58 -103.097, parte de Lucky, -100.000, y monstruo del príncipe Christopher. Agregué una pestaña para mostrar las deidades que tenía disponibles. Aunque hasta ahora solo tenía 2 deidades, con mi idea de una gran asociación con otros dioses, solo sería cuestión de tiempo antes de que ese número aumentara. Pero mirar mi poder divino fue lo que realmente me hizo sonreír. Incluso con el costo de la parte de poder divino de Lucky y el costo que había incurrido con el monster de Christopher, aún había recibido más de 2 millones de puntos de poder divino de ganancia en un día. Al mirar el monster de Christopher, me di cuenta de que ya había usado su monster para matar a su padre y a su hermano, lo que me hizo sentir un poco en conflicto. ¿Fue raro apoyar a un loco que mató a su propio padre y hermano? Sí, claro. Mi recuerdo de Adrián de mi mundo anterior fue el responsable de hacerme sentir de esa manera, pero los recuerdos de Adrián de este mundo me calmaron y me hicieron verlo como algo natural. Fue contradictorio ser el facilitador de esto. En teoría, podría haber crecido en valoría por mi cuenta, sin la ayuda de Christopher, pero habría perdido mucho tiempo haciéndolo, algo que no tuve en esta prueba. Creo que tendría que controlarme mucho para evitar convertirme en un dios de sangre fría como la escuela divina nos entrenó a ser. Claro, no llegaría tan lejos como para ser malvado para ayudar a otros, pero sin un plazo tan ajustado como esta prueba, no tendría que hacer que sea tan fácil que personas inocentes mueran. Dejando ese pensamiento de lado, decidí simplemente disfrutar mi día estudiando más la divinidad de la onda para replicarla de manera más efectiva con mi dios, y leer algunos libros útiles de la biblioteca divina durante los próximos días hasta que pudiera subir de rango nuevamente.
Puede que sienta pena por los mortales de este mundo, pero no siento pena por los dioses. Zack había matado a decenas de miles de personas en su batalla contra el dios de las montañas, por lo que lidiar con él de una manera más dura, con consecuencias reales para su cuerpo divino, todavía sería fácil. Entonces podría desatarme contra él sin preocuparme tanto durante mi invasión a su reino. Capítulo 65. Pensé que me tomaría 5 días acumular suficiente poder divino para avanzar de rango, pero para mi sorpresa, tuve suficiente en solo 3 días para convertirme en un dios elemental. Para estar seguro, decidí esperar un día más, dándome un total de 4 días para acumular poder divino, lo que me daba la seguridad de poder subir de rango y aún tener algunos millones de puntos de poder divino restantes para defenderme, o atacar. En este punto, había devuelto mi conciencia al mundo divino y ahora estaba controlando mi cuerpo principal para avanzar un rango. Cuando miré mi pantalla de estado, tenía una gran sonrisa en mi cara. Estado del personaje. Nombre: Adrián Novasine. Títulos: Dios de la creatividad, Dios de Internet. Nivel: Deidad embrionaria de rango 9. Número de creyentes: 1.145.529, 1.685.811. Uso promedio por usuario: 4 horas. Deidades disponibles: Creatividad, olas. Poder divino: 5.625.489/12.800.000, 16.441.208/12.800.000, 11.325.360 menos 509.641. Participación de Lucky: 16 millones de puntos de poder divino. Ayer tenía poco más de 13 millones, y tuve que controlarme mucho para no subir un rango en ese momento. Pero mi autocontrol era bueno. El crecimiento del número de usuarios de Internet también fue muy bueno, aumentando en un total de 540.000 en solo 4 días, lo que supone un incremento de más de 100.000 por día. Todo esto fue debido a los nuevos creyentes que surgieron en Noverá y Valoria, tanto con la ayuda de Lucky en Noverá como con la utilidad de haber apoyado a Christopher. Me sentí mal por ayudar a un hijo a matar a su hermano y a su padre. Sí, pero cuando descubrí que, como sospechaba, la familia real de Valoria no era la más respetuosa de las plebeyas, donde el rey tenía unas cuantas docenas de hijos con varias mujeres que encontraba hermosas en la calle y se acostaba con ellas sin importar si tenían marido o no, me sentí mejor. Por supuesto, para asegurarme de que nada de eso volviera a suceder, le expliqué a Christopher el sistema para denunciar a los usuarios de Internet y la posibilidad de banearlo de Internet si descubría que hacía algo como su padre. Pude ver el asombro en su rostro cuando se dio cuenta de lo que podía hacer si no me gustaba lo que estaba haciendo, pero no me importaba. Cuando abrí mi mano y materialicé algún poder divino, la sonrisa en mi rostro se hizo más clara. Ahora bien, gastar unas decenas, cientos o incluso unos miles de puntos de poder divino para hacer algo que me parecía interesante era algo muy trivial para mí. Una cantidad que alguna vez fue extremadamente importante para mí cuando llegué a este mundo, cuando tenía una miserable reserva de 3.000 puntos de poder divino, ahora podía gastarla con un pensamiento y no se extrañaría en absoluto. ¿Quién necesita presumir de dinero cuando puede presumir de poder divino? Reí mientras absorbía este poder divino. No solo estaba este poder divino en mi mano, sino que también comencé a absorber el poder divino de mi cuerpo y hacerlo mío. Menos 100.000, menos 500.000, menos 1 millón, menos 5 millones, menos 10 millones, menos 12 millones, menos 12 millones, 800.000. Cuando finalmente absorbí los más de 12 millones de puntos de poder divino, comencé a sentir el cambio en mi cuerpo. Los cambios que no había notado en el proceso de ascenso de rango ahora eran mucho más claros, como el desarrollo aún mayor de los músculos de mi cuerpo. Afortunadamente, este desarrollo se detuvo en un punto en el que ya no crecí en tamaño, manteniendo el físico de nadador como esperaba, sino que ahora los músculos comenzaron a desarrollarse en densidad. Cuando cerré mis manos, pude sentir el poder corriendo por mis venas. Pero el mayor cambio que tuve no fue en mi cuerpo físico, sino en la eficiencia con la que utilicé mi poder divino. Mi poder divino, que en el rango de divinidad embrionaria 9 era un 47% más poderoso que el de alguien en el rango de divinidad embrionaria 1, se había más que duplicado esta vez. En términos de mi eficiencia, ahora era un poco más del 100% más eficiente que alguien en el rango 9 de divinidad embrionaria, lo que significaba que mi eficiencia actual era el 300% de la de un rango 1 de divinidad embrionaria.
Mientras que una divinidad embrionaria de rango 1 necesitaría 10.000 puntos de poder divino para lanzar una bendición básica, yo podría lanzar la misma bendición con solo 3.000 puntos de poder divino. Aunque mi divinidad usaba 10 veces más poder divino que un dios del mismo rango que yo, esa desventaja se redujo a solo 5 veces más poder divino ahora que era un dios elemental y tenía que lidiar con una divinidad elemental de rango 9. Pero lo más importante de ascender de una deidad embrionaria a un dios elemental era que ahora había desbloqueado una habilidad que sería muy útil para mi desarrollo, la oración bendita. Esta habilidad era que cada vez que un creyente me oraba sinceramente, una fracción del poder divino de esa oración era devuelta al creyente como una mini bendición para ellos. Esta mini bendición estaba relacionada con mi divinidad, lo que significaba que aumentaría la creatividad de mis sinceros creyentes con el tiempo. Incluso si solo una fracción del poder divino de esta oración regresara a los creyentes, la acumulación de parte de este poder divino a lo largo del tiempo haría que esta bendición fuera cada vez más fuerte, hasta el punto de que después de unos cientos de oraciones, habría cambios ligeramente notables en los creyentes. Y como soy un dios con plena divinidad, esta mini bendición mía es mucho más poderosa y efectiva que las de otros dioses que solo tienen pequeñas cantidades de divinidad. Aunque mi bendición no afectara directamente la vida de las personas, después de unas semanas, meses o años, la acumulación de esta mini bendición haría que el desarrollo del reino fuera muy superior al de otros reinos, porque mis creyentes podrían usar esta ventaja creativa para desarrollar cosas nuevas en diversas áreas de la vida. Por ejemplo, un herrero podría usarlo para desarrollar armas de una manera más creativa, aumentando la eficiencia del arma, reduciendo el costo de producción o incluso aumentando la velocidad con la que se fabrican las armas. Un agricultor podría usar la creatividad para pensar en formas más eficientes de cultivar cultivos, lo que podría conducir a métodos más efectivos de plantación, cuidado o incluso cosecha de cultivos, aumentando la producción de alimentos del reino o incluso aumentando el tiempo libre del agricultor para que pueda vivir una vida mejor. Un mago podría usar esta creatividad para crear más hechizos más poderosos o incluso mejorar la forma en que usan la magia, haciendo que el ejército del reino sea mucho más poderoso con el tiempo. Lo mismo podría decirse de los guerreros, arqueros, cocineros, artistas, comerciantes y todo tipo de otras profesiones del reino. La creatividad era algo que podía afectar a todo tipo de profesiones, especialmente en una sociedad que aún no se había visto afectada por la industria. Y como esta bendición solo iría a los creyentes que me oraran con sinceridad, no tenía que preocuparme de que este tipo de cosas fueran utilizadas por mis enemigos, ya que el creyente responsable de ello sería leal a mí, o de lo contrario su creatividad disminuiría a niveles normales si dejara de orarme con sinceridad. Una excelente manera de recompensar a los creyentes que realmente lo merecen. Mientras generaba una nueva pantalla de estado para mí después de calcular cuánto poder divino necesitaba para subir de nivel, suspiré. Estado del personaje. Nombre: Adrián Innovasine. Títulos: Dios de la creatividad, Dios de Internet. Nivel: Dios elemental. Rango 1. Número de creyentes: 1.685.811. Uso promedio por usuario: 4 horas. Deidades disponibles: Creatividad, olas. Habilidades divinas: Oración bendita. Poder divino: 16.441.208/12.800.000, 3.641.208/25.600.000. Al observar la gigantesca cifra de 25 millones de puntos de poder divino para volver a subir de rango, me di cuenta de que ahora comenzaría a reducir la velocidad para poder subir de rango. Como cada rango costaba el doble que el anterior, sabía que llegaría un punto en el que la cantidad de poder divino que necesitaba para subir de rango sería de miles de millones, muy lejos de la cantidad de poder divino que recibía de diario ahora. Pero aunque era un número enorme, considerando que había 30 reinos del tamaño de Artantor en este pequeño mundo, así como varios otros pequeños mundos mortales a los que podría acceder en el futuro, no sería imposible alcanzar ese número. En lugar de quejarme de cuánto poder divino necesitaría para aumentar mi rango en el futuro, sería mejor calcular cuánto más podría obtener ahora que mis costos se habían reducido a la mitad. Incluso con el desarrollo de la nueva aplicación y la implementación de las nuevas actualizaciones de Internet, mi nueva eficiencia aumentaría mis ganancias significativamente.
Si antes mi costo de Internet era de 0,5 puntos de poder divino por hora de uso del creyente, ese número acaba de bajar a 0,25 puntos de poder divino por hora, aumentando mi ganancia de 0,5 a 0,75 por cada oración. Este aumento del 25% por hora fue enorme. Un aumento de 3,3 millones de puntos por día a 5 millones de puntos de poder divino por día. Por supuesto, ahora que había subido de rango, tenía la intención de desarrollar más funciones de Internet y aumentar su uso, pero no tenía la intención de dejar que el costo del poder divino volviera a alcanzar los 0,5 por hora. Reducir tanto mis costos operativos me resultó dulce. Mi objetivo principal era comenzar a desarrollar mi propia inteligencia artificial. Sabía que una IA muy avanzada era algo muy caro para mí, incluso ahora después de haber ascendido en la jerarquía, pero ya podía desarrollar Big Data para interpretar datos de Internet y darme la información más importante del usuario. Probablemente tendría un alto costo de desarrollo y un alto costo mantenerlo funcionando todo el tiempo, pero era algo que me sería muy útil en el futuro. Mientras no lo tuviera, tuve que buscar manualmente en Internet y leer los mensajes y publicaciones de los creyentes en Aetheris, el reino de Zack. A partir del rápido aumento de creyentes en Aetheris durante los últimos días, descubrí que la razón de esto era que Zack, o en palabras de los mortales, el dios del trueno, los obligaba a rezarle todos los días. Esto causó descontento entre los mortales, porque a diferencia del dios de Internet, quien les dio una razón para orar, Zack solo los estaba obligando a orar y usando el reino para castigar a aquellos que descubrían que no estaban orando. Considerando lo enojada que parecía estar la gente de Aetheris en Internet, podía suponer que Zack ya había perdido miles de creyentes en ese momento. Estas personas podrían incluso fingir que le rezan a Zack, pero si la oración no fuera sincera, Zack no recibiría ningún punto de poder divino de esas oraciones. Pero a pesar de que perdió decenas de miles de creyentes, Zack definitivamente ganó mucho poder divino. En 4 días obligando a los fieles a rezarle, y con Aetheris teniendo una población de 400.000 habitantes, Zack debe haber ganado al menos 1,4 millones de puntos de poder divino. Teniendo en cuenta que todavía es una deidad embrionaria de rango 7 la última vez que lo vi, esos 1,4 millones de puntos de poder divino equivaldrían a 6,2 millones de mis propios puntos de poder divino si usara mi propia deidad. Pero si usar a la deidad de Lucky, Zack estaría completamente jodido. Incluso si él obligara a sus seguidores a rezarle todos los días y tuviera 2 millones de puntos de poder divino cuando fui a cobrarle la deuda de su invasión, ¿qué diferencia habría si tuviera 8 millones de puntos de poder divino? Podría usar mi propia divinidad para lidiar con él, o podría ser lo más eficiente posible y abrumarlo con poder divino a través de la divinidad de Lucky. Entonces, con renovada confianza, decidí contactar a mi compañera, Lucky, y ver cómo estaba. Ya había presentido que su divinidad había aumentado de rango en los últimos días, pero quería escuchar de ella cómo iban las cosas y cómo se sentía segura después de gastar tanto poder divino para aumentar de rango. Era el momento de hacer preparativos para mi venganza, que tendría lugar mañana. Y hasta aquí el vídeo. Si te gustó, no olvides dejar tu me gusta. Suscribirte a Mr. Manhua MX y activar la campanita para que no te pierdas ningún contenido. Cuéntame en los comentarios qué te pareció y si te gustaría ver el siguiente vídeo u otra novela. Gracias por acompañarme y nos vemos pronto con más.